Capítulo 3. El cumplimiento del tiempo. Pastor Diego Zapata. Un saludo muy especial para todos los que han estado atentos al desenvolvimiento del estudio y lectura de los capítulos del deseado de toda la gente, tal como nos lo hemos propuesto. En el día de hoy, un sábado muy especial, envío un abrazo muy sentido y muy fraterno para todos ustedes. Vamos a estar entonces en los próximos minutos tratando de ahondar un poco acerca del capítulo 3 del deseado de todas las gentes, venido el cumplimiento del tiempo. Tenemos como lectura bíblica y luego haremos nuestra oración acostumbrada, la carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Roma, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8:3, voy a leer solamente la segunda parte de ese versículo. Dice: Dios, enviando a su Hijo, tengo la versión del 60, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, en esta oportunidad, cuando tu oído está atento a las súplicas de tus hijos, cuando el clamor de tu pueblo sube de una manera mucho más numerosa que en los días de la semana, digamos de esta manera, quisiéramos, Señor, que tú respondieras tratando de clarificar a nuestra vida y a nuestro corazón este bendito misterio de la piedad. Te invitamos a que nos enseñes en esta hora y a que estés con nosotros, porque te necesitamos, porque te anhelamos, porque eres el todo de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, capítulo 3. Y yo quisiera, antes de comenzar y entrar en materia, hacer más o menos un bosquejo de lo que será nuestra discusión en el día de hoy. En primer lugar, tengo una pregunta para todos, que tiene que ver con el término o palabra coyuntura. Trataremos de definirlo. Y basado en la definición de ese término, desarrollaremos 3 puntos que nos mantendrán a nosotros dentro del contexto del conflicto cósmico, pero también dentro del contexto del capítulo 3, que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Qué significa la palabra coyuntura? Tiene muchos significados y acepciones, inclusive en términos anatómicos que tienen que ver con nuestro cuerpo. Obviamente también se podría encontrar una definición para coyuntura. Pero para tratar de ganar tiempo solamente me limitaré a dar la siguiente definición. Yo creo que ya se forma una idea en la mente de los que me escuchan. ¿Qué es para usted, hermano querido, alumno de esta clase? Somos condiscípulos, ¿no? Estamos aprendiendo del buen maestro. ¿Qué es para usted? ¿Qué significa la palabra coyuntura? Y voy a tratar de precisar esto y ser lo más simple posible para que responda a los fines del estudio que queremos hacer en esta oportunidad. Escuche bien, una coyuntura es justamente una oportunidad para alcanzar o conseguir algo. Aquí en nuestro país, en Colombia, a las personas que aprovechan este tipo de cosas con fines egoístas, se les dice oportunistas. Pero si nosotros aplicamos este término al estudio que estamos haciendo, veremos que la respuesta de Dios ha sido el aprovechamiento de una oportunidad para manifestarse solamente con fines alterocéntricos. Primer punto a desarrollar. Ustedes pueden, si quieren, tomar papel y lápiz, algo con que anotar, y podrían desarrollar este bosquejo juntamente conmigo. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo más breve posible. Primer punto. Buscaremos el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Vamos a leer los versículos 15 y 16.
Ezequiel 28, 15 y 16. Entonces metámonos en el seno mismo de lo que fue el conflicto cósmico, hermanos. ¿Qué dice el versículo 15? Vaya tomando nota, el versículo 15. Hablando acerca del querubín, ¿no? 14, el querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, estoy leyendo el 14, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Hablando de este ser que fue creado perfecto, justamente el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es significativo eso, hermanos. Dios creó un ser perfecto. La palabra hebrea para perfecto es tamim, T-A-M-I-N. ¿Qué significa la expresión hebraica tamim, transliterada a nuestro idioma? Puede ser completo o un ser íntegro. Eso era este querubín cubridor. En lugar de perfecto podríamos decir completo eras en todos tus caminos, o íntegro eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La versión internacional, en lugar de maldad, y en la parte final de ese versículo, dice iniquidad o violencia. Así que en el Antiguo Testamento, la palabra maldad, iniquidad o violencia, como la RIM de la versión internacional, significa duplicidad, es decir, un comportamiento doble o dual, duplicidad, pero también significa ambición egoísta, significa también, lleva consigo el significado de mentira y apostasía. Eso fue lo que de una manera insospechada, hermanos, de una manera que no podemos entender, el ser que fue creado completo, íntegro, perfecto, también, ese ser que en todos los días, desde el momento que fue creado por Dios hasta que se halló en él maldad, eso llegó a ser. Versículo 16. Escuchen bien cómo va en aumento el asunto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y en el versículo 17, vamos a quedarnos hasta ahí nomás, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué significa la palabra contratación de la versión del 60 del versículo 16? Yo quise establecer alguna claridad al respecto porque he escuchado muchos significados aún dentro de la iglesia con respecto a esta palabra. Pero cuando uno busca los originales, sí, la palabra para contratación significa calumnia o significa también difamación. En otras palabras, en el origen mismo, en el cielo mismo, este ser que fue creado perfecto, pero que luego se encontró en él maldad, comenzó a hacer una obra muy sutil y muy por detrás de las bambalinas. Comenzó a calumniar y a difamar. Calumnió, engañó, mintió, apostató, fue doble, pero difamó el carácter de Dios y lo invistió con sus propias características, proyectó sobre los ángeles el carácter de Dios, que no era sino su propio carácter. Su propio carácter lo proyectó sobre ellos, corrijo, como si fuese el carácter de Dios. Y eso fue haciendo de una manera sutil, pausada, pero muy segura, en medio de la corte angelical. Y luego el versículo 16 dice, fuiste lleno de iniquidad. Y en la versión internacional encontramos, en lugar de la palabra iniquidad,
violencia. ¿Y saben qué significa eso, hermanos queridos? Escuchen bien. La palabra violencia o iniquidad, como la tiene la versión del 60, que es la que estoy leyendo, o repito, violencia en la versión internacional, designa una conducta antisocial que tiende a violar un orden establecido. En este caso aplicado a él, designa una conducta antisocial de este ángel caído que violó el orden establecido por Dios y no solamente hizo un ataque físico, sino también social. Ahora entiendo y quiero entenderlo con ustedes. ¿Por qué la Escritura dice en Juan 8:44, homicida es desde el principio? Porque su ataque, su conducta antisocial, no solamente fue en términos sociales como tal, sino también en términos físicos. En conclusión, y en otras palabras, creó confusión, trajo desorden. Esta palabra que les voy a decir me gusta mucho. Yo la aprendí por allá cuando estudiaba, que era un bachiller. Y recuerdo tanto que en esos momentos aquí en Colombia, los grupos que de alguna manera pensaban distinto al orden establecido, política, social y económicamente, se lanzaban diatribas entre ellos y algunos de manera despectiva le decían a los otros anarcos. Ustedes son anarcos, anárquicos. Eso creó Satanás. Eso creó este ángel. Anarquía, confusión, desorden y guerra en el cielo. Y como si fuese poco, su ataque a Dios, a su esencia, a su carácter, desequilibró y fracturó el orden divino, acabó con la armonía. Yo quiero utilizar aquí una frase y un par de expresiones que espero no te hagan ruido en el oído, pero esto le ocasionó a Dios una derrota parcial. Entró la confusión, hubo desorden, surgió la anarquía, hubo guerra, me parece que estoy en la tierra, no en el cielo. Hubo un ataque a la esencia de Dios, a su gobierno. Recuerden, capítulo 1, la ley fue violada en el mismo cielo, dice Elena White. Se rompió el vínculo de unión, terminó la armonía, se desequilibró el ambiente del cielo, se fracturó el orden divino. Hermanos queridos, ahora comprendo más por qué el deseado de todas las gentes en el capítulo 1 nos enseñó: la noche de la desgracia se asentó no solamente sobre el cielo, sino sobre el mundo, porque desgraciadamente se extrapoló a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Lo mismo que había hecho con los ángeles. Proyectó sobre Dios su propia naturaleza engañosa. Y ahora sí que la noche de la desgracia cayó no solamente sobre el mundo, sino también sobre la humanidad. Lo que a mí me asombra en este orden de ideas, y voy ya en el punto 2 de este bosquejo que he tratado de elaborar, es para la oportunidad de hoy. Reitero, número 1, la rebelión en el cielo. Número 2, su extrapolación a la tierra. Y ahora número 3, llego al punto que me parece doloroso y que concierne y compete obviamente al capítulo que nos has tocado estudiar en esta oportunidad. ¿Qué sucedió con el pueblo elegido? Ayer veíamos algunas cosas, pero estas se desprendían del capítulo 2. Hoy, del capítulo 3, quiero que nosotros veamos cómo se fue extendiendo también la rebelión.
no solamente desde el cielo a la tierra, sino que ahora atacó directamente los estamentos más religiosos y más queridos del pueblo de Dios. Leo de la página 27 entonces, página 27 de este capítulo que estamos estudiando. Dice así, noten bien, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Número 1. ¿Exagera el autor? ¿Exagera? Para mí esto es palabra. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. 2. Número 3. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Representantes de Satanás, representantes falsos del carácter de Dios, es decir, con esa duplicidad que se le encontró a él según Ezequiel 28, 15 y 16. Se perdió de vista el significado del símbolo, número 2, y ahora actuaban como si fuesen los actores de una pieza de teatro. ¡Qué horror! Miren lo que sigue diciendo este párrafo. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya nada más para el hombre por medio de ellos. Todo ese sistema debía ser desechado. ¿Fracasó Dios? Tristemente oí a un gran líder religioso de nuestro tiempo. Lo vi en una disertación que hizo, hablar de dos cosas. Y una de ellas que tenía guardada en uno de los bolsillos del saco de su traje era un compendio, algo muy resumido y muy pequeño del Vía Crucis de Cristo. Y finalmente dijo, esto es, levantando una cruz, el fracaso de Dios. ¿Fracasó Dios? Eso pensaba el diablo, eso pensaban los ángeles confederados, y eso pensaba el mundo. Sigo leyendo de la página 27, hermano, sigo leyendo. El engaño del pecado, ahora nos trasladamos desde los estamentos religiosos a todo lo que son los estamentos sociales de entonces. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. ¿Qué hubiese hecho tú en el lugar de Dios? Sintiéndote fracasado, desmoralizado, tergiversado, calumniado y falseado de esta manera. Me llena de asombro lo que dice la declaración siguiente, y comprime mi ánimo interior, queridos hermanos. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba solo sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida y hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados en los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios.
Es exhaustivo el autor aquí, hermanos, y sin embargo no alcanza a decirnos fielmente a nosotros todo lo que está pasando. Me parece que esto es como punta de iceberg. Y sin embargo, mire lo deplorable que es. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. Me cuesta trabajo entender esto. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Eso fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo! Entre signos de admiración, para la pureza infinita. Y como si no se hubiesen agotado las tintas, en la página 28 dice: el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. 2000 años atrás, esta era la triste historia de la humanidad, de la religión y del pueblo que había sido consagrado para ser baluarte y columna de la verdad. ¿Qué podría hacer Dios frente a esto? Se estaba quedando solo el Ser Supremo. Había que formular una respuesta urgente. No podían venir los ángeles en auxilio de ello. No podía ser. ¿Qué podía hacer Dios, hermanos? Y allá guardado en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo, una estrategia que no acabamos de comprender. Había saltado previendo esta circunstancia, porque recuerden lo que leímos en el capítulo 1, el plan de la redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de nuestros primeros padres, sino algo que estuvo allá contenido y guardado en el corazón de la presencia divina, del corazón del que todo lo ve, de aquel que puede anticiparse, que conoce el fin desde el principio. Por contrapartida, el diablo pensó que había acabado con todo. Dios esperando, el diablo espera. Dos principios antagónicos. El representante del carácter siniestro del mal creía haber ganado la batalla. Esperaba y presionaba a Dios para que éste se levantase para destruir y barrer al mundo y toda la creación. Y ahora sí, por fin triunfé, diría: me granjearé el honor de todas las criaturas inteligentes y también de los hombres de este mundo. Y el recuerdo de Dios habrá sido barrido para siempre. Pero pensaba, ¿no? Pensaba, ¿y qué tal que Él se levante para barrernos? Pues mayor desgracia habrá para el mundo, porque verán entonces que lo que yo estoy diciendo acerca de Él no es una calumnia ni una tergiversación de la manera como Él actúa, que es la esencia misma de lo que Él es, sino que es arbitrario, parcializado e injusto. ¿Qué haría la pureza infinita para hacer, formular y desarrollar una estrategia y una respuesta que acallase las acusaciones satánicas y demostrase al hombre que Dios es amor? ¿Qué podía hacer? Hermanos queridos, me encanta la forma como George Knight en su libro La Cruz de Cristo lo registra. Hace días mencioné un poco al respecto y quiero leer para ustedes algunos detalles del mismo. Tengo ese libro en mis manos, ¿no? Este capítulo se llama Mi problema con Dios, La Cruz de Cristo, George Knight. Y dice de la siguiente manera, voy a leerlo literalmente. Podría repetir las cosas que están aquí, pero no quiero que se pierda ningún detalle de esto. Al parecer, Dios sabía que algunas cosas no se pueden explicar satisfactoriamente. ¿Quién puede explicar el origen del mal?
¿Quién puede explicar que Dios haya permitido que todo este lastre tenga 6,000 años de pecado, hermanos? ¿Cómo actuar para quedar vindicado y justificado y para que las acusaciones de Satanás queden acalladas por siempre? ¿Qué fórmula, qué planteamiento, qué respuesta a dar? Los seres humanos somos acostumbrados a teorizar, a filosofar y a levantar teologías cuando de un conflicto se trata. ¿Y cuántas almas he visto perderse por puntos que no hayan armonía, pero que son apenas letra y teología o simple filosofía? Y se crea disensión, se separan los hombres, se pierde la unidad y el vínculo, se acaba la armonía. ¿Cómo va a actuar Dios para que esto no suceda? Continúa diciendo, Él por lo tanto decidió no responder a las acusaciones de Satanás por medio de argumentos racionales ni por medio de una teología. ¿Qué iba a hacer Dios? Dice el autor, más bien decidió demostrar su amor en acción. Escucha bien esto, hermanos, porque así se resuelven los conflictos. Yo quisiera que en este momento la clase reflexionara al preguntarse, cada uno de nosotros, cómo resolver los conflictos intrafamiliares o en el trabajo. Dejemos que la clase asuma en este momento como la forma de un templo y miremos nuestra situación y los conflictos que vivimos en la luz de este conflicto cósmico y de este dilema, como lo planteé ayer, porque no solamente afectó el cielo, sino también la tierra y al pueblo de Dios y lo más querido de nuestro Padre Celestial, propiciando una derrota parcial para la divinidad y para el trono y el gobierno divino. ¿Cómo responde Dios frente a los conflictos? ¿Cómo respondió José frente a los conflictos intrafamiliares cuando era? Hay una expresión allá en Génesis espectacular, hermanos, espectacular porque esa expresión es sola y sencillamente atribuida a las apariciones divinas y solo la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo utiliza cuando se refieren a una revelación o a una aparición de Dios. Y es aquel momento cuando José se manifestó, es la palabra que utiliza el libro de Génesis, cuando se manifestó a sus hermanos y a su padre. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? Con reminiscencias acerca de lo oprobio y de la atrocidad que habían cometido contra él. ¿O cómo entró en esa fase de la armonía, de la concordia? ¿Cómo lo recibió antes de enviarlos a la mejor tierra que había en Egipto, Gosén? Porque así responden los hombres de carácter. Así responden los hombres que han entendido que esto es un conflicto cósmico. Así responden los hombres que ven en el otro y detrás de él una figura siniestra, que no solamente es homicida desde el principio, sino que tiene serios problemas para integrarse socialmente y ha atacado todos los estamentos, no solo del cielo, sino de la tierra, para desintegrarlo todo. ¿Cómo respondemos nosotros? Dios respondió frente a esto, demostrando su amor en acción. Yo pensaba hace un rato lo siguiente: frente a los conflictos guardo silencio, pero hoy he aprendido que no basta, porque debo aprender a no resquebrajarme interiormente, ¿verdad? Debo aprender a no resentirme, debo aprender a manifestar el carácter del ser a quien sirvo y a quien he escogido, debo mantener mi identidad, debo seguir tratando con amor. Separados de mí, nada podéis hacer, Dios Jesús.
Esto no es inherente a la naturaleza humana. Esto es divino. Esto es divino. Ahora nuestra oración debería levantarse: Señor, implántame. Señor, particípame. Si ya me asumiste un día, por favor, ahora particípame, Señor. Hazme enteramente tuyo. Y transmuta toda esta naturaleza arruinada, representante de Satanás y del diablo y del egoísmo, porque yo quiero ser tuyo y poder vencer y indicar por tu gracia tu honor y tu nombre y tu carácter en medio de este conflicto. Journay sigue diciendo: la demostración de Dios debe ser histórica, debe quedar registrada en los anales. Miren como al clímax la idea, debe tener lugar en el flujo de la historia del mundo. La autojustificación divina para la existencia del tipo del mundo en que vivimos debe ser, dice él, un establecimiento práctico de su santa bondad sobre la faz de todo. Debe ser algo histórico que nos capacite para creer en una realidad final y en el triunfo final del bien a pesar de la historia. Ningún razonamiento humano puede justificar a Dios en nuestro mundo caótico. Y esta línea es conclusiva. Su justificación debe fluir de la demostración histórica de su amor. Y eso tuvo lugar en la cruz del Calvario, donde Dios permitió que Cristo fuese pecado por nosotros y llevara la penalidad de la ley que había sido quebrantada. Fue en la cruz donde Dios en Cristo despojó los principados y las potestades del mal y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo, termina esta parte, exhibió ante el universo como nada más podía hacerlo, tanto el amor de Dios como la odiosa malignidad del reino de Satanás. Y le pregunto a la clase una cosa ahora. ¿Qué coyuntura aprovechó y utilizó Dios para conseguir sus fines? ¿Una crisis en el cielo? ¿Una extrapolación de la anarquía a la tierra? ¿Un pueblo en ruinas y a punto de perecer en sus formas religiosas, para demostrar que Dios tiene la respuesta a la angustia y a la necesidad humana? ¿Y quién era Él? En medio de la crisis y del polvo, se levantó y sirvió el carácter, la figura y la majestad de Dios, la gloria de Dios. Lo que el diablo pensó utilizar como estrategia y argumento para pisotear y acabar con este carácter ha sido la coyuntura que él ha utilizado para demostrar su grandeza. ¿Cómo quisiera Dios que así respondiésemos nosotros, con esa esperanza, con esa gratitud, con ese compromiso? Y voy a concluir, hermanos, porque no se trata de ser extenuante. Del deseado 28, acompáñenme por favor del deseado 28, si lo tienen ahí. En vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó maravillosa gracia, un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída, y a pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de la misericordia de Dios. Pero llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de la salvación.
Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, coyuntural, ¿qué es coyuntura? ¿Qué es el carácter de Dios? ¿Cómo se responden los conflictos? Oh Dios, ¿cómo hacemos para manifestarte? Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Tiene mi amigo y hermano alguna necesidad? No se compara con esta. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Termino. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo y para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado y para hermosearlo con su propia gloria. Con una pregunta concluyo. ¿Es digno Él? ¿Digno de nuestros afectos, de nuestro reconocimiento, de nuestro amor? Si este Dios que impone restricciones a su curso de acción y se limita a sí mismo por amor a nosotros, nos participa y nos imparte de su carácter, solo entonces podremos nosotros negarnos, interrumpir nuestro curso de acción egoísta y representarlo debidamente a este mundo. ¿Qué es eso de la gracia, sino esto? ¿Qué es eso de la gloria, sino esta manifestación y esta respuesta de Dios que desconcertó al mundo y que nosotros todavía seguimos considerando un misterio? Grande es el misterio de la piedad. Dios nos envuelva en ello. Gracias, Padre, por tu amor. No podemos entenderlo. Mente empequeñecida por el pecado. Una herencia que nos hace proclives al mal. Señor, pero sálvanos. Tú eres el único que puedes. Queremos ver tu rostro. Y queremos volver a la armonía. Que este sábado tenga ese tinte, ese significado y esa vivencia en el corazón de nosotros para tu gloria y para desmentir a aquel acusador de los hermanos. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos y lo pedimos.